En este punto ya estamos preparados para hacerle frente a las estructuras de control. Estas establecen la dirección en la que se seguirá la lógica dentro del programa. Esto se hace pues evaluando expresiones dentro de las estructuras de control que utilicemos. Estas estructuras controlan la secuencia lineal o no lineal del programa y deciden si nos desviamos o no de esa secuencia. Entonces tenemos que todo computador maneja dos tipos de estructuras de control: las llamadas estructuras de control alternativas y las repetitivas. Empecemos con las estructuras de control alternativas. Estas aparecen cuando debemos resolver problemas en donde se presentan condiciones que establecen rutas distintas dependiendo del resultado de la evaluación de dicha condición. Por ello se llaman alternativas, puesto que producen opciones, rutas alternativas diferentes. Entonces la evaluación de una estructura alternativa siempre dará un resultado lógico, un valor booleano, true o false. Podemos escoger una ruta alternativa si el resultado de una evaluación es cierta o falsa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una variable que es de tipo cadena, de tipo string, o sea texto, que se llama luz semáforo y tiene asignada el valor verde, o sea el texto verde. Entonces sabemos que si el semáforo está en verde, los coches pueden avanzar, los carros, los autos, como quieran llamar. Si el semáforo está en rojo, los coches no deben avanzar. Tenemos el semáforo en verde. Condición. Ahora, la luz del semáforo, yo pregunto, ¿no? La luz del semáforo es exactamente igual a verde. Y esto es así, vamos a hacer la ruta número 1. Y si esto no es así, vamos a hacer la ruta número 2. O sea, si el resultado de esta condición da con un resultado true, o sea, cierto, es cierto, la condición se cumple, entonces vámonos por esta ruta. Si esto no es así y da como resultado false, o sea, falsa, no se cumple la condición, entonces los coches deben detenerse, vamos por la ruta 2. En este caso, vemos que la variable efectivamente tiene el valor de verde. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Obviamente, esto se cumple, esta condición se cumple. La luz del semáforo es exactamente igual a verde. Aquí está, sí se cumple. Entonces, nos vamos a ir por la ruta número 1, la de la izquierda. Y vamos a descartar total y completamente la condición número 2, que es la que cae en false. Esa no la vamos a hacer, esa se va, no la tomamos en cuenta para nada. Vamos a ver otro ejemplo, ahora con la luz roja. Tenemos la luz roja, tenemos la misma condición exactamente. ¿Ok? Tenemos la misma condición, las mismas dos opciones. La luz del semáforo está en rojo, tiene el string roja. Esto no se cumple, la condición es falsa. La luz del semáforo no es igual a verde. Esto no se cumple. Entonces vamos a elegir la ruta número 2 y esta vez la ruta número 1 no nos interesa. Entonces, así es como funciona una estructura alternativa. Te da dos opciones, o bueno, más opciones. No, en teoría son dos opciones, pero se pueden anidar, o sea, meter unas dentro de otra y al final te van dando más alternativa, ¿no? Para mantenerlo sencillo, vamos a dejarlo así. Ahora, ¿qué es la secuencia lógica? Recordando lo que son las estructuras de control, dijimos que estas controlan la secuencia lineal o no lineal del programa. Deciden si nos desviamos o no de una secuencia. Esta secuencia es el orden en que aparecen las instrucciones para ser ejecutadas por la computadora. Este orden puede variar y existen dos: orden lineal y el orden no lineal. Como su nombre lo indica, el orden lineal se refiere a que la computadora ejecuta las instrucciones una detrás de otra, justamente en el orden en el que aparecen, en el que nosotros la escribimos. Entonces, la instrucción 1, que es la primera, viene antes de la instrucción 2. Antes de la instrucción 3, está antes de la instrucción 4 y instrucción 5. 1, 2, 3, 4, 5. El no lineal es literalmente lo contrario. Es cuando las instrucciones no necesariamente se ejecutan como las vemos. O sea, no van una detrás de otra, sino que pueden haber saltos. Esto debido a que una instrucción puede generar varios caminos por la cual la ejecución puede irse. Entonces tenemos que estos saltos alteran la secuencia del programa y pueden ir adelante o atrás, haciendo que según la ruta que se escoge, estas realizarán o no determinadas instrucciones. Suena a mucha palabrería y tal, pero realmente es tan sencillo como que de la instrucción 1 pueda saltar a la 2
O puedas saltar de la 2 a la 4, de la 4 a la 5, de la 5 de nuevo a la 2 y así. O sea, no hay una secuencia lineal como la misma palabra lo dice, no lineal. Bueno, sigamos, ¿no? Tenemos las estructuras alternativas simples. Estas evalúan una o más condiciones para decidir si se sigue una ruta o ninguna. Es más o menos lo que hice en el problema este del semáforo. Es lo mismo. Entonces en pseudocódigo esto se hace así. Si entre paréntesis la condición, entonces aquí viene la lista de instrucciones, digamos el código, y después viene fin sí. Esta es la sintaxis de esta estructura alternativa simple. El si simple también se le suele llamar. El ejemplo, tenemos un entero, que es la edad, y esta edad le ponemos un valor de 25. Decimos si edad, el valor de edad es mayor a 18, entonces imprimimos la persona es adulta. Vemos que edad es mayor a 18, es 25. Entonces sí va a entrar y va a imprimir en pantalla la persona es adulta. Si aquí fuera 10, no imprimiría eso y simplemente no pasa nada. Ahora veremos un ejemplo práctico. Entonces vamos a pasar a Visual Studio Code para hacerlo. Tenemos ya nuestro Visual Studio Code abierto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué estamos viendo? Los problemas de antes, los problemas de la práctica número 2, ¿verdad? Ok, yo podría perfectamente crearme una nueva carpeta para tener el ejemplo, este que tenemos, o podría perfectamente ponerlo aquí. Poner ejemplo, si simple.txt. Perfectamente, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que esto no tiene nada que ver con la práctica número 2. Esto no va aquí. Entonces yo sé que estoy siendo un poco estricto en esta parte. Sé que no importa mucho eso ahorita mismo. Pero realmente a mí por lo menos sí me importa. O sea, siento que es mejor acostumbrarse desde ya a tener una buena administración del proyecto. Una buena gestión de nuestros archivos. Esto aquí no va. Lo podemos borrar. ¿Y qué pasa? Que ya yo no tengo espacio aquí. Entonces sí, podría crearme otra carpeta de ejemplos que diga así simple y para cada uno de los ejemplos crearme otra carpeta. No está del todo mal, pero ¿qué pasó aquí? Que yo desde el principio lo hice mal. Yo tendría que haber puesto una carpeta más genérica. Tendría que haber puesto algo así como curso, lógica, programación. Y ya yo aquí puedo poner entonces el sí simple y la práctica número 2. No sé, bueno, aquí me va a dar un error ya, porque esto no existe. Ya aquí en esta carpeta tengo las dos carpetas. Entonces aquí ya puedo abrir todo este archivo, toda esta carpeta. Y entonces ya tengo mis subcarpetas. Y es mucho más fácil así. ¿Se dan cuenta? Práctica número 2, ya tengo mis problemas aquí. Ahora quiero hacer el sí simple, nuevo archivo. Le pongo ejemplo sí simple.txt. Y ya está. Si quiero cambiar a cualquier archivo de la práctica 2 está aquí. Porque es del mismo curso. Si fuera otra cosa total y completamente distinta no lo tendría aquí en esta carpeta, obviamente. Fuera de eso, vamos a copiar y pegar lo que sería el enunciado. Vemos que nos dice si la edad de un empleado es mayor o igual a 45 años y lleva más de 10 años en la empresa, este recibirá una bonificación del 12% de su salario. Mostrar la bonificación y el total a pagar. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es inicio, fin. Tengo mi espacio para trabajar. Ustedes dirán, no, pero ¿y qué pasó con el análisis del problema? ¿Y qué pasó con los datos de entrada? Eso es para practicar. Si ustedes se sienten todavía un poco mal en eso, practíquenlo y háganlo. Pero sinceramente, realmente, eso no se utiliza a diario por un programador. Ya un programador tiene que aprender a hacer eso en su mente. Ya su mente tiene que trabajar así. Así que desde ya les digo, no se acostumbren a hacer eso que practicamos en los dos primeros ejemplos, en las dos primeras prácticas, que sería poner lo que sería el proceso y no sé qué. Eso está muy bien para practicar, pero ya les digo, no se acostumbren a eso. Acostúmbrense a tenerlo todo en su mente. Solamente con leer el problema tenemos que ser capaces de identificar qué cosa tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Dice, si la edad de un empleado es mayor o igual a 45 años. Ahí ya tenemos una variable que es la edad. Es igual o mayor. Ahí ya hay una condición. Ahí ya se sabe que hay que hacer un proceso. Hay que hacer algo. Y lleva más de 10 años en la empresa. Los años en la empresa es otra variable, por ejemplo.
es una condición. O sea, si el empleado es mayor o igual a 45 años y lleva más de 10 años en la empresa, ahí hay una condición. Este recibirá una bonificación del 12% de su salario. Ahí hay otro proceso que hay que hacer. Hay que calcular esa bonificación. Como salida hay que mostrar la bonificación y el total a pagar. Entonces, ya teniendo eso en nuestra mente, vamos y decimos, bueno, necesitamos la edad del empleado. Entero, edad, empleado. También necesitamos los años en la empresa. Entero, años. Voy a ponerle años, no pone anos ahí, ¿no? Recuerden, no usen la ñ, no usen caracteres especiales. Empresa, ¿ok? Flotante, también necesitamos el salario. También necesitamos la bonificación. Flotante, bonificación, flotante. Esto lo voy a poner así. Salario total. La constante. Necesitamos una constante. Flotante. Bueno, podemos poner flotante constante o constante flotante. Tampoco es, no importa mucho, ¿eh? Porcentaje en mayúscula. Porcentaje bonificación. Ah, no, que eso está muy largo. Ese nombre está muy largo. Eso no importa. La idea es que sea descriptivo. Obviamente tampoco vamos a poner un párrafo, pero la idea es que sea descriptivo. Si yo le pongo, por ejemplo, aquí, por bon. Ok, yo ahorita sé que ese es el porcentaje de bonificación. Pero en 5 meses, cuando yo entre, probablemente no entienda nada, ¿no? Y menos si no tengo esto de aquí. Si yo lo veo así y digo, uff, ¿qué es eso? Entonces es mejor ponerlo completo. Necesitamos lo que es imprimir y leer todas esas variables. Lo voy a hacer rápido porque tampoco quiero que se haga muy pesado. Ya esto lo vimos, ya sabemos cómo se hace. Y bueno, aquí tendría ya lo que es imprimir, ingresa la edad del empleado, los años en la empresa y el salario del empleado. Ok, ahora viene lo importante. Y es la estructura así simple. En este caso no he explicado exactamente cómo se hace esto. Ya lo vamos a ver. Si vemos acá, aquí tenemos la condición. Un empleado es mayor o igual a 45 años y lleva más de 10 años en la empresa. Esta es la condición. Esto es lo que hay que hacer, ¿ok? Si la edad del empleado es mayor o igual, ¿ok? Mayor o igual que 45, así se pone. Mayor o igual, y en este caso simplemente ponemos y los años en la empresa es más que 10, o sea que si tiene 10 no los cumple, es más que 10. Aquí lo dice claramente, más de 10 años en la empresa. Entonces, y cerramos de una vez el fin. Entonces, Dios mío, y cerramos aquí fin sí, de una vez para tener el espacio. Y ahora hacemos el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la bonificación, lo primero, ¿verdad? Bonificación igual a salario por el porcentaje de bonificación. Aquí tenemos la bonificación, obtenemos la bonificación y ahora vamos a sumarle eso al salario total. Porque si esta condición se cumple, como dice aquí, recibirá la bonificación del 12% de su salario. ¿Ok? El 12% obviamente es 0.12. Ponemos aquí salario total es igual a salario más la bonificación. Y después imprimimos lo que es bueno, un mensaje que diga el empleado ha recibido una bonificación y tenemos la bonificación, como lo pide aquí. Después de esto ponemos imprimir el salario del empleado es salario total. ¿Vieron lo fácil que es con la autocompletación? El autocompletado. Vemos que aquí tenemos la estructura así simple. Entonces, si esto se cumple, claramente va a entrar en este bloque de código. Aquí también vemos la importancia de los espacios, de la indentación. Si tenemos todo así, imagínense lo difícil que es leer eso. Con la indentación vemos que se nos facilita bastante realmente. Entonces aquí tenemos que si esto se cumple va a imprimir esto y si no se cumple esto nunca va a pasar. ¿Okay? Es como literalmente si borráramos este código, este pseudocódigo mejor dicho, y solamente imprimiéramos el salario total. O sea que la bonificación nunca se va a sumar al salario total. Esto nunca va a pasar y el salario total va a ser igual que el salario... A ver, bueno, aquí me faltó algo. El salario total nunca lo estoy poniendo.
Realmente el salario le necesito poner que es el salario. ¿Ven? Aquí la declaro, la variable la declaré salario y aquí ya se la puse a salario total. Obviamente no puedo hacer esto, por ejemplo, porque el salario está aquí, está declarada acá abajo y esto ya está usando el salario, me va a dar un error. Entonces tengo primero que declarar el salario y ya después lo voy a poner. Pero claro, si lo pongo aquí, esto va a ser cero y nada, siempre va a ser cero. Realmente esto lo tengo que poner acá abajo, después de haber puesto el salario. ¿Ok? Entonces esta variable la toco aquí. Y si no la toco nunca, simplemente se va a imprimir el salario que me dio el usuario y punto. Eso es todo. No espero que se haya entendido. Recordemos siempre también, no se los había mencionado, pero es bueno dejar espacios. Estos espacios de aquí es muy bueno dejarlos. Porque si igual, si no tuviéramos igual que si no tuviéramos indentación, que no sé hablar, si no dejamos espacios todo apiñado así, va a ser muy difícil de entender qué estamos haciendo. Entonces, los espacios también son muy buenos dejarlos. Tampoco exageremos, ¿no? De dejar algo así, pero tratemos de hacerlo por bloques. Entonces, bueno, eso sería todo por esta clase. Espero que les haya gustado y seguimos con las estructuras alternativas en el próximo video.